Bueno, pues vamos a recordar que la clase pasada habíamos visto el tema de rectas y puntos notables del triángulo y que, bueno, pues en este tema de rectas y puntos notables del triángulo, que es ya el estudio de la trigonometría, o sea, estamos en el tema del triángulo y su geometría, bueno, pues que lo que vamos a repasar ahorita es las rectas que estudiamos en la clase pasada y el punto notable. Las rectas que estudiamos son la recta llamada mediatriz. Y que bueno, pues vamos a recordar aquí con ayuda de GeoGebra, entonces cómo se veía la mediatriz de un segmento, pero directamente trazándola en un triángulo. Así que aquí ponemos este segmento AB, este segmento BC y este segmento AC. Y que pues la herramienta para trazar mediatrices está aquí en este botón que dice perpendicular, pero que está más abajo, así que hay que darle clic a este triangulito pequeño y pues vamos a seleccionar el icono de mediatriz y pues puedo seleccionar ya sea dos puntos o un segmento. Por ejemplo, si yo toco este segmento, pues ahí se trazó una de las mediatrices, o bien si toco este punto y el otro extremo, ahí se forma otra de las mediatrices. Y lo que platicábamos es que en un triángulo cualquiera, las tres mediatrices, si yo ahora toco este segmento, ahí se puede observar que las tres mediatrices se intersectan en un único punto y que ese único punto recibe el nombre de circuncentro. Así que dejen pongo ese nombre, circuncentro. Un segundo, ahorita aparece, ahí está. Bien, entonces, bueno, pues lo que ya no nos dio tiempo la clase pasada de mencionar es que el circuncentro, pues, no importa si el triángulo es un triángulo rectángulo o si es un triángulo acutángulo o es obtusángulo, siempre es la intersección de las tres mediatrices. Lo que sí alcanzamos a comentar y que incluso ustedes lo tienen en su apunte es que el circuncentro siempre es el centro de una circunferencia que toca a los tres vértices y ahorita vamos a decir por qué, recordando algunas de las cosas que dijimos la clase pasada. Bien, así que por lo pronto voy a trazar esa circunferencia. Si yo desde aquí con la herramienta de circunferencia seleccionando el centro y un punto cualquiera de la circunferencia, es como si abriera el compás teniendo como centro al circuncentro, lo abro hacia el vértice, a cualquiera de los tres vértices, por ejemplo el vértice C, entonces nota que al mismo tiempo está tocando al vértice B y al vértice A. ¿A qué se debe esta propiedad del circuncentro? Bueno, pues voy a platicarlo rápidamente. Si yo tomo, por ejemplo, esta mediatriz, entre las cosas que platiqué la clase pasada es que si yo coloco un punto cualquiera de la mediatriz, la distancia que existe entre este punto y los extremos del segmento que lo conforman es la misma. O sea, dijimos, la mediatriz es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de otros dos. Y esos dos en esta mediatriz son los puntos B y C. O sea que habíamos marcado que la distancia desde este punto hacia el punto C era la misma que de este punto hacia el punto B, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, si este punto lo traslado por toda la mediatriz, uno de esos puntos es precisamente el circuncentro, o sea que nota que el circuncentro está a la misma distancia del vértice B que del punto C, ¿verdad que sí? Bueno, entonces dejen quito ese punto auxiliar, porque ahora lo que quiero hacer es tomar otra de las mediatrices. Así que, bueno, pues tomemos por ejemplo la mediatriz de este segmento AB. Pues de la misma manera, la mediatriz del segmento AB, si coloco uno de los puntos de esa mediatriz AB, entonces este punto siempre está a la misma distancia de los extremos del segmento, o sea, en este caso de los puntos A y B. Bien, y que por lo tanto pues llega a un punto, o sea, más bien todos los puntos de esta mediatriz están a la misma distancia de A y de B. Bueno, pues eso incluye precisamente al circuncentro. Y el circuncentro ya habíamos dicho que estaba también a la misma distancia del punto C que del punto B, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces nota, el circuncentro siendo un punto tanto de esta mediatriz como de esta otra mediatriz,
con esas dos es suficiente para decir que el punto de intersección de esas dos mediatrices está a la misma distancia de A, de B y de C, o sea, de los tres vértices del triángulo, ¿verdad que sí? Eso es por la definición que dimos en la clase pasada de la mediatriz. La mediatriz o cualquier mediatriz está formada por todos los puntos que equidistan de otros dos. Así que bueno, pues al intersectar dos mediatrices es suficiente. Ni siquiera necesito las tres, dejen quito esto. O sea, si yo, por ejemplo, desapareciera esta mediatriz, de todos modos el circuncentro con dos mediatrices se puede encontrar, no necesitas forzosamente las tres. Lo notable es que, bueno, pues la tercera mediatriz intersecta y tiene que intersectar a ese par de mediatrices anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la razón por la que el circuncentro es al mismo tiempo el centro de la circunferencia que circunscribe a un triángulo. Y que entonces no importa cómo muevas tú tu triángulo, el triángulo puede ser acutángulo, como este, o sea, donde todos los ángulos son agudos. El triángulo puede ser obtusángulo, o bien el triángulo puede ser rectángulo. Mira, si el triángulo es rectángulo, aquí ocurre algo curioso. Este lado, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, bueno, pues es un diámetro. Y pues ya habíamos estudiado por ahí que este ángulo, siendo un ángulo inscrito de la circunferencia, cuando tienes a un diámetro como ¿cómo se dice? Como el arco que subtiende a este ángulo inscrito, bueno, pues este arco es de 180 grados y aquí habría 90 grados, o sea que este sería un triángulo rectángulo y el circuncentro estaría entonces a la mitad del lado más grande. Que por cierto, bueno, pues algunos de ustedes saben que ese lado más grande en un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Bien. Ok, entonces, bueno, si el circuncentro, si más bien, si el triángulo es rectángulo, el circuncentro está a la mitad de esa hipotenusa. Si el triángulo es un triángulo acutángulo, está dentro del triángulo, este circuncentro. Y si el triángulo es un triángulo obtusángulo, o sea, este ángulo es obtuso, nota que el circuncentro está por fuera de de este triángulo, ¿no? O sea que esos son los casos que tenemos para encontrar el circuncentro. Bien. Ok, así que bueno, pues después de haber hecho este repaso, vamos a presentar las siguientes rectas notables, o sea, estas rectas se llamaron mediatrices, y las siguientes rectas notables que vienen en tu página 21 se llaman medianas. Pero bueno, antes de presentar eso, nuestro apunte, dejen escondo algunas cosas por acá, luego las voy a utilizar. Voy a esconder el círculo, voy a esconder el circuncentro, vamos a esconder también a estas medianas, digo estas mediatrices, perdón, y nos quedamos con el puro triángulo, ¿no? Bien, la idea ahora es presentarles a las medianas. Pero para eso, entonces dejen, aparezco por acá el apunte. Listo. Bien, entonces, bueno, pues estamos en esta página 21, después de haber escrito que en la página 20, bueno, pues teníamos las primeras rectas notables, que eran las mediatrices, y cuyo punto de intersección resultó ser el circuncentro. Bien, al rato repasamos algo más de las mediatrices, pero por lo pronto ahora presentemos a las medianas, que igual que las mediatrices van a tener dos características que vamos a abreviar con este par de paréntesis. Bien, pero bueno, ¿qué son las medianas? Bueno, las medianas van a ser líneas rectas, igual que las mediatrices, pero que bueno, pues una de sus características, igual que en las mediatrices, va a ser este prefijo media. O sea, tanto la palabra mediana como la palabra mediatriz tienen este prefijo media y significa que tanto la mediatriz como la mediana pasan por el punto medio y de una vez lo voy a abreviar por acá. Punto medio lo abreviamos con sus iniciales P mayúscula, M minúscula, va a ser una característica y nota que en el dibujo que tienes en tu material pues están marcados de una vez los puntos medios para pues no perder mucho el tiempo en eso, ¿no? En localizar los puntos medios. Pero la otra característica de las medianas ya no va a ser la perpendicularidad como en las mediatrices.
La otra característica para las medianas va a ser que desde el punto medio de cualquier lado, por ejemplo, desde este punto medio, vamos a trazar una recta que vaya hacia el vértice opuesto. Así que bueno, ya tengo preparada ahí la regla. Voy a trazar esta línea recta que va al vértice opuesto. Y pues recuerda que como cualquier línea recta, pues no tiene principio ni fin, así que hay que prolongarla también de este lado por lo menos hasta que se abarque todo el recuadro. Nota que aquí tenemos un recuadro donde pues digamos que está la imagen y que bueno pues esto es como el marco y que por lo menos entonces tu línea recta debe llegar a un extremo del marco y al otro, ¿no? Entonces bueno, a eso me refiero con que se tenga la idea de que al ser una línea recta no tiene principio ni fin. Y bueno, esto se va a mostrar más claramente cuando lo pongamos en GeoGebra. Pero por lo pronto vamos también a indicar esas características. Una de ellas fue el punto medio, en este caso el punto medio de este lado, y la otra característica fue que pasó por el vértice opuesto. Aquí ya no se forma forzosamente un ángulo de 90 grados. Si fuera de 90 grados sería pura casualidad, pero este ángulo ya no es obligatorio que sea de 90 grados como sucedió con la mediatriz. Así que si, bueno, pues si estamos diciendo que la mediana pasa por el punto medio y por el vértice opuesto, bueno, aquí le puse esta letra V para indicar la inicial de vértice y que también la voy a poner aquí en este paréntesis para que les sea fácil recordar estas características de la mediana, ¿no? Podríamos escribir así la definición. La mediana es una recta que pasa por el punto medio de un lado de un triángulo y por el vértice opuesto, pero pues no es necesario. Para mí es más aconsejable que se aprendan estos dos paréntesis como las características de las medianas, ¿no? Bien, sin tener que escribir la definición. Bien, y pues de la misma manera vamos a trazar las otras dos medianas. Así que pues con tu regla en la mano o una escuadra o aunque sea pues una credencial o lo que tengas a la mano, pues traza ahora esta otra mediana desde este vértice al punto medio del lado opuesto y abarcando por lo menos hasta que se me acaba ahí el recuadro blanco, ¿no? Y la prolongamos al lado izquierdo. Ahí está. Quedó un poco chueco, vamos a corregir. Ahí está. Y si trazaste bien estas dos medianas, nota que ahí ya se intersectan estas dos medianas en un punto que va a ser el punto notable de intersección de todas las medianas y que ahorita le vamos a dar nombre. Pero vamos a verificar que si trazamos bien estas dos medianas, cuando yo trazo la tercera mediana, pues también va a pasar por este punto de intersección. Eso es lo notable de ese punto. Miren, ahí está. Prolongamos esta línea hasta que se acabe mi recuadro y la prolongamos también de este lado. Ahí están trazadas las tres medianas de un triángulo que se intersectan en un punto especial y que de una vez vamos a ponerle nombre a ese punto. El punto de intersección de las medianas, aquí lo voy a remarcar. Cuando intersectamos las mediatrices dijimos que se llamaba circuncentro, pero cuando se intersectan las medianas, el nombre que recibe este punto, lo voy a poner aquí incluso con el cuadro de texto, es baricentro. En algunos libros le llaman también gravicentro, pero bueno, el nombre que vamos a utilizar aquí es baricentro o centro de gravedad. Bien, y bueno, centro de gravedad, si ustedes lo vieron en física, pues es un concepto que se refiere a pues, objetos en tercera dimensión o en este caso de segunda dimensión, ¿no? Entonces, bueno, así que el baricentro o centro de gravedad es el centro también de peso de un cuerpo. Imagínate entonces que este triángulo estuviera construido, no sé, con una lámina de metal o una lámina de madera. Ah, pues ese puntito es el centro de gravedad de esa lámina. O sea que si atravesaras con una cuerda esa lámina de metal o de madera, bueno, pues el triángulo quedaría equilibrado. O sea que no se giraría, por ejemplo, hacia este lado o hacia este lado, ¿no? Entonces, bueno, atravesando por el centro de gravedad a este triángulo, entonces, pues el triángulo tiene ahí su punto de equilibrio, ¿no?
Pero pues la definición que vamos a poner aquí para baricentro o centro de gravedad, más importante que eso, va a ser que, igual que dijimos, el circuncentro es la intersección de las mediatrices, el baricentro va a ser la intersección de las medianas. Y así lo debes poner en tu apunte, porque como les decía, bueno, pues esto es de la poca teoría que puede ser susceptible de preguntarse en nuestra evaluación de esta unidad, ¿no? Bien, ok. Así que este es el baricentro o centro de gravedad. Es la intersección de las medianas, donde las medianas son las rectas que pasan por los puntos medios de cada lado y por los vértices opuestos a esos puntos medios. Bien. Y si no tienen dudas, vamos a trazar este baricentro, bueno, primero las medianas y luego el baricentro en GeoGebra para que les quede más claro y además pues que podamos mover este triángulo a como nosotros queramos. Así que déjenlo aparezco. Ahí está GeoGebra y tenemos el triángulo anterior donde por ahí ya está escondido el circuncentro y que después vamos a utilizar, pero que ahora vamos a localizar los puntos medios de estos lados como en tu apunte. Y para eso, aquí en el segundo botón de la parte de herramientas, en donde dice precisamente punto el que estoy señalando, bueno, pues por ahí, si le das clic al triangulito, aparece una opción que dice medio o centro y que ya vieron que cambió el icono, bueno, pues me da el punto medio precisamente. Entonces selecciona dos puntos o un segmento o una circunferencia o una cónica, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a seleccionar un segmento, así, ahí está su punto medio. Si selecciono, por ejemplo, dos puntos, este punto y este también, ahí traza su punto medio. O aquí si toco este segmento, pues ahí encontró su punto medio. Y lo que dijimos es que la mediana, si trazamos ahora con la herramienta de recta, ahí está el icono, recta, trazamos desde un punto medio hacia el vértice opuesto, esto es una mediana. Tracemos desde este punto medio al vértice opuesto esta otra mediana. Y pues lo mismo que dije hace rato con las mediatrices, no necesito las tres para encontrar al baricentro o en este caso el punto de intersección en general de las rectas que hayamos trazado. Ahí está ese punto que acabo de encontrar y que le voy a poner su nombre de una vez, se llama baricentro, ahí está. Bien, y que bueno, lo notable es que si trazo las tres medianas, entonces desde este vértice hasta el punto medio del lado opuesto, bueno, pues las tres medianas se están intersectando precisamente ahí en el baricentro, que es el centro de gravedad. Y bueno, algo que también voy a mencionar y que es interesante sobre el baricentro, a diferencia de lo que vimos hace rato con el circuncentro, nota, este triángulo es un triángulo obtusángulo y que si yo aparezco por aquí el circuncentro, habíamos dicho, en un triángulo obtusángulo el circuncentro está por fuera, pero el baricentro no, el baricentro está por dentro. Si el triángulo es acutángulo, muevo por acá, me equivoqué de botón, si el triángulo es acutángulo, el circuncentro está por dentro, pero el baricentro también, ¿verdad? Entonces, bueno, el baricentro, a diferencia del circuncentro, siempre está por dentro del triángulo. O sea que no importa si el triángulo es acutángulo o si es obtusángulo o incluso si es rectángulo. Mira, hace rato te decía el circuncentro para un triángulo rectángulo está en la mitad de la hipotenusa, que es el lado más grande, ¿no? Bien, ahí está. Pero el baricentro no, el baricentro siempre está por dentro del triángulo y pues es lógico, si es el centro de gravedad, ni modo que el centro de gravedad esté por acá o que esté por acá o por otro lado que no sea en esta parte, o sea, en el centro de peso, ¿no? O sea que, pues bueno, así que quitemos ese punto. Y pues esas son las características del baricentro y escondamos el circuncentro. Bien, el baricentro siempre está por dentro del triángulo. Bien. Y bueno, pues si no hay dudas, avancemos un poco más porque tenemos otras rectas notables que debemos estudiar. Y las siguientes rectas notables, vamos a ponerlo en pantalla. Un segundo, quitemos GeoGebra por el momento.
Bien, vienen también en la página 21 y avancemos por acá y se llaman alturas. Así que bueno, hablemos de las alturas de un triángulo. Bien, bueno, pues igual que las mediatrices y que las medianas, vamos a tratar de aprendernos cuáles son las alturas de un triángulo a través de dos características que se van a poner en este par de paréntesis. Pero antes de decirles cuáles son esas dos características, quiero que recordemos que la palabra altura de un triángulo, pues la conoces desde la primaria, nada más que con otro significado diferente al que le vamos a dar ahorita. Bien, pero pues bueno, están relacionadas estas dos entidades llamadas alturas, o sea, en realidad es la misma, pero pues visto de perspectivas diferentes. Entonces, para eso, pues vamos a recordar qué es lo que sabes tú de la altura de un triángulo y que te enseñaron desde la primaria. Así que voy a poner por acá un triángulo, pero mañosamente como te lo ponían en la primaria, o sea, con este lado que llamaban base, con esta línea punteada que desde la base trazabas, siendo la base horizontal, trazabas hacia arriba, hacia el vértice más alto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es para que pues los niños de primaria entiendan bien qué es la altura de un triángulo, pues te la ponían así con la base horizontal. Pero por si no lo sabías, en un triángulo cualquiera de los lados puede ser la base, no forzosamente tiene que ser una línea horizontal. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo donde ninguno de los segmentos es horizontal. ¿Cuál es la base? Ah, pues el lado que tú decidas, por ejemplo, este lado puede ser la base, o bien este lado puede ser la base, o bien este lado puede ser la base. Pero entonces, bueno, si esta es la base, ¿cuál sería la altura? Porque entonces salen cosas raras como que dicen, ah, pues la altura, pues a mí me enseñaron que era una medida vertical. No, y esta es la altura, maestro. No, espérame, no es cierto. La altura, más bien, tiene que tener ciertas características que son las que vamos a poner precisamente aquí. Y que la altura de un triángulo, para este en particular, sería una medida más o menos así, con ciertas características como las que vemos en esta figura. La característica que debe tener un segmento para decir que es la altura es, bueno, pues no que sea una línea vertical o un segmento vertical, sino más bien que con la base forme un ángulo de 90 grados. Esa es la característica. Así que, bueno, ¿cuáles son entonces esas dos características abreviadas que vamos a poner acá? Bueno, pues a diferencia de la mediatriz y de la mediana, pues esta medida que llamamos altura no va a pasar por el punto medio. El punto medio estaría por acá. Si pasara por el punto medio sería pura casualidad y eso sería más bien para cierto tipo de triángulos, no para cualquier triángulo. Bien, así que ya no pasa por el punto medio. Pero por donde sí pasa esta medida que llamamos altura es por un vértice, o sea, tiene que tocar a un vértice. Ah, bueno, pues puedo poner aquí esta inicial de V mayúscula para indicar que esa es una de sus características. Tiene que tocar a un vértice. Y la otra característica es la que acabo de mencionar, que debe formar 90 grados con quién, bueno, pues con la base, pero pues no le llamemos base, llamémosle lado opuesto al vértice. Bueno, con que yo ponga aquí el símbolo de perpendicular, ya debes entender que pues esta medida que llamamos altura debes pasar por este vértice y que si pasa por este vértice debe ser perpendicular, pues no con respecto al lado que está junto a ese vértice ni al lado derecho, sino con respecto al lado opuesto que va a ser la base, ¿no? Pero ahora un detalle más. Esto era una medida. Por ejemplo, cuando a ti te enseñaron la medida de la altura en la primaria, era principalmente para enseñarte la fórmula de el cálculo de, el área de un triángulo y te decían, ah, pues hay que medir cuánto tiene la base y esto era la medida de la altura. Así que voy a anotar esto. Una cosa es la medida de la altura o la medida llamada altura y otra cosa, lo que vamos a trazar aquí, como en los casos anteriores, la mediatriz no fue una medida, fue una línea recta. La mediana también fue una línea recta. Ah, pues la altura no solamente puede ser una medida, sino también una línea recta. Y
Pues con las mismas características que acabamos de mencionar, que pasa por un vértice y que es perpendicular al lado opuesto. O sea que en este triángulo de la derecha puedo trazar una altura de esta manera. Vamos a ponerla en color negro. Esta es la recta llamada altura, que como ven ya se encimó con este segmento punteado, ¿no? Así que esta es la recta llamada altura. Recta altura, que es diferente de la medida de la altura y que tenía yo por aquí atrás con línea punteada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos que la palabra altura de un triángulo tiene dos distintos significados o también se dice dos distintas connotaciones. Puede ser una medida o puede ser una línea recta. Y lo que nos interesa ahorita es tratarla como línea recta. Así que voy a borrar por acá estas marcas que hice para trazar la altura que corresponde primero a este vértice. Bueno, para trazar la altura que corresponde a este vértice, debe ser perpendicular al lado opuesto. Debe formar 90 grados con el lado opuesto. Pero pues para que no te conflictúes ahí con las técnicas de dibujo para trazar aquí una recta perpendicular, no es que sea muy difícil, pero queremos ahorrar tiempo. Bueno, pues vamos a aprovechar este puntito auxiliar. Si yo desde este punto auxiliar trazo con la regla esta línea recta, bueno, pues te puedo ahí asegurar que esta recta y este lado forman 90 grados. Así que vamos a quitar este lado. Ahí se formarían 90 grados. Vamos a prolongar también esta línea, no debe llegar nada más hasta aquí. Vamos a prolongarla un poquito por acá. Ahí está, ¿no? Y aquí le puedes poner el símbolo de 90 grados. Eso es una altura como recta, ¿no? Y bueno, pues como dije hace rato, cualquiera de los lados puede ser la base y por lo tanto, pues cada lado tiene su propia altura o también se puede decir cada vértice tiene su propia altura. Por ejemplo, este vértice, si trazo una perpendicular hacia este lado, bueno, pues esta sería la medida llamada altura. Y si prolongo la línea, bueno, pues esta es la recta llamada altura que, para no medir ahí exactamente 90 grados, aquí tienes un punto auxiliar en tu libro. Y vamos a prolongarla de este lado. Y lo mismo, si yo uso este punto auxiliar y desde aquí trazo esta recta hacia este vértice, ahí hay una tercera altura. Vamos a prolongar esto un poquito más hacia este lado. Ahí está. Y pues, ¿qué acaba de ocurrir? Lo mismo que en los casos anteriores. Las tres alturas de cualquier triángulo se intersectan en un único punto que tiene un nombre especial. El nombre que recibe el punto de intersección de las alturas también lo vamos a poner aquí con un cuadro de texto, así que pongamos por acá que a este punto se le llama ortocentro. Y el ortocentro es la intersección de las alturas. Bien, así que me espero un momento por si quieren copiar o preguntar. Antes de que hagamos esto con ayuda de GeoGebra, ¿no? Ok, entonces aparezcamos GeoGebra. Y en GeoGebra, bueno, pues todavía tengo ahí el dibujo para encontrar el baricentro, pero pues vamos a esconder al baricentro y a las rectas que se requirieron. Así que por acá le pongo un puntito. Aquí también a estas rectas que fueron las medianas les quito el puntito azul. Y también estos puntos medios que son los puntos de E y F. Así que me quedo con el puro triángulo. ¿Cómo le pido a GeoGebra que me trace alturas? Bueno, no hay una herramienta directa como por ejemplo la herramienta para trazar mediatrices que vimos hace rato. Aquí está seleccionado mediatriz.
no haya una que diga, trázame las alturas, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a necesitar más bien es aquí, precisamente donde está el cuarto botón, que es para trazar rectas notables o rectas especiales. Bueno, pues notarás por ahí que la primera opción es la de recta perpendicular. Así que es lo único que necesitamos realmente. Si yo desde aquí noto las instrucciones que me pide para trazar rectas perpendiculares, me dice por acá, localiza un punto y un segmento. Ah, pues con eso. Localizo, por ejemplo, el punto B y el segmento que es el lado opuesto a ese vértice B. Ah, pues eso es una altura. Aquí se estarían formando 90 grados. Y esto ya es una altura porque pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Pero tracemos las otras dos alturas, por ejemplo, la altura que pasa por este vértice y que tiene que ser perpendicular al lado opuesto. Mira, como el triángulo era casi un triángulo rectángulo, entonces nota que está pasando por este vértice, pero para que no te hagas bolas, pues vamos a hacer el dibujo con un triángulo acutángulo, como el que tienes en tu apunte, ¿no? Más o menos así. Bien, y que entonces, bueno, en este caso, el ortocentro, que es la intersección de las alturas, bueno, pues va a estar por dentro del triángulo. Y ahorita platicamos qué ocurre con otros tipos de triángulos, pero por lo pronto tracemos la última altura pasando por este vértice y por el lado opuesto. Y ahí está el punto de intersección de las tres alturas, que, pues como dijimos, se llama ortocentro. Ahí está el nombre, ortocentro. Y que bueno, pues vamos a comentar que a diferencia del baricentro, que el baricentro siempre estaba dentro del área del triángulo, el ortocentro no. El ortocentro en los triángulos acutángulos como este o como el que tienes trazado en tu libro de ejercicios, bueno, pues está adentro, pero en los triángulos obtusángulos, nota que el ortocentro se sale, ahí está arriba. Entonces, igual que el circuncentro, es más, si aparezco por aquí el circuncentro, pues eso es lo que comparten, nada más que el circuncentro estaría del otro lado, mira por acá. El circuncentro está de este lado del triángulo, el ortocentro está del otro lado del triángulo. Bueno, pero lo importante es que en los triángulos ortosángulos, tanto el ortocentro como el circuncentro estarían por fuera del área del triángulo. Bien, y en los triángulos rectángulos, bueno, ya habíamos dicho, el circuncentro va a estar a la mitad del lado más grande y el ortocentro va a estar en el vértice donde se forman exactamente los 90 grados. ¿Ya no lo notaste? Bien, bueno, pues esa es la característica especial del ortocentro y que comparte con el circuncentro. O sea, es importante saber si el triángulo es acutángulo, si es obtusángulo o si es rectángulo, dónde se encuentran estos puntos. Bien, ok, así que ahí está. Y bueno, aprovechando que todavía tenemos aquí en pantalla al ortocentro y al circuncentro, voy a desaparecer estas rectas que fueron las alturas para que no nos hagan ruido porque quiero mencionar una propiedad interesante y que precisamente es lo que viene a continuación en nuestro apunte, donde si yo tengo el ortocentro y el circuncentro y aparezco al baricentro, bueno, pues ahí como que aparentemente no pasa nada, pero pues si yo muevo los vértices de este triángulo, a lo mejor empiezan a notar algo interesante. ¿Qué es lo que pueden notar de los tres puntos sin importar cómo dibujes al triángulo? ¿Ya lo notaron? A ver, estoy moviendo el triángulo. A ver, alguien que me platique en el chat. ¿Qué tendrá de especial trazar para un mismo triángulo el ortocentro, el baricentro y el circuncentro? Y por ahí en el chat me están diciendo que forman una línea recta. Es correcto, me dice María Fernanda, que están alineados. Es correcto también. Entonces, bueno, eso lo dijo Jefferson. Están en una misma línea recta, dice Diana, están alineados, dice Luna, es correcto, están alineados, entonces vamos a resaltar eso para que se vea que están alineados, sin tener que hacer pruebas de que están alineados o no. Entonces voy a trazar una recta que vaya del ortocentro al circuncentro y el baricentro pues está entre esos dos puntos. Normalmente siempre está entre esos dos puntos, pues porque es el centro de gravedad.
Y como habíamos dicho, en un triángulo, por ejemplo, obtusángulo, el ortocentro y el circuncentro están en lados opuestos del triángulo, pero el baricentro siempre está a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve entonces que en cualquier triángulo, bueno, con una excepción, en cualquier triángulo los puntos notables del mismo y que hemos visto hasta ahorita, que son el circuncentro, el baricentro y el ortocentro, están alineados siempre. Y les digo con una excepción, y esa excepción es cuando los tres puntos, ahí estoy tratando de mostrar eso, cuando los tres puntos están exactamente encimados, que bueno, en este caso no es fácil hacer que estén exactamente encimados. Bueno, si los tres puntos están exactamente encimados, en realidad esa recta no existiría, porque para trazar una línea recta se necesitan dos puntos, por lo menos, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues este triángulo sería un triángulo especial. ¿Qué tipo de triángulo sería si los tres puntos, el baricentro, el ortocentro y el circuncentro, estuvieran encimados? ¿Qué tipo de triángulo será este? Y ya me contestaron por acá. Equilátero, muy bien, Jefferson. Y también lo contestó Diana, nada más que te ganó Jefferson. Bien, también estuvo bien, Abril. Pero sí, en un triángulo equilátero, los tres puntos notables están en un solo lugar y por lo tanto, pues no hay una recta especial. Pero si el triángulo no es equilátero, vamos a regresar a lo que teníamos antes. Ahí, si el triángulo no es equilátero, bueno, pues los puntos están alineados, los puntos notables que hemos estudiado hasta ahorita están alineados y el nombre de esa recta es recta de Euler. La recta donde están alineados el ortocentro, el baricentro y el circuncentro se llama recta de Euler, se escribe Euler y es precisamente lo que tienen ustedes a continuación en su libro de ejercicios. Así que pongámoslo en pantalla. Y hacemos un poquito y ahí está, recta de Euler. Bien, y bueno, pues ahí se ven entonces los tres puntos notables, nada más que aquí no se ve cuál es cuál. Vamos a tratar de deducir cuál es cuál, pero por lo pronto vamos a trazar esa línea recta pasando por estos dos puntitos. ¿Sí? Y como ves, pues pasas también por el de en medio. Y el más fácil precisamente es el de en medio. ¿Quién será el punto de en medio como para ponerle una etiqueta por ahí? Así que este puntito, ¿en qué nombre le ponemos? Ya me dijeron por ahí. Baricentro, muy bien, Diego. Y también contestó María Fernanda. Ok, baricentro. Vamos a poner el puro prefijo. Entonces, bari. O si quieren pueden ponerlo completo. Baricentro. Bien. Ahora, ese fue el más fácil. Pero, pues de estos dos que tienen en su libro de ejercicios, ¿cuál será cuál? A ver, comencemos con este de acá, el de arriba. Entonces, este puntito, ¿cuál será? Y me están contestando en el chat. Me dice María Fernanda, circuncentro, también Carla, es correcto. ¿Y cómo se sabe? Bueno, pues porque se calcula que la distancia desde este punto hacia los tres vértices debe ser la misma. Y eso no ocurre con este punto. Este punto está más cerca de este vértice que de los otros dos, ¿verdad que sí? Así que bueno, pues como que ese es el segundo más fácil de localizar, el circuncentro. Bien, quitemos entonces esa flechita y directamente pongamos circuncentro, o si quieren nada más el prefijo circuncentro. Y el que queda, entonces, ¿cómo quitamos que se llama? Y me contestaron por ahí. No, altura es el nombre de la recta, pero el punto tiene un nombre especial. La intersección de las alturas es el ortocentro, y me dice Abril y María Fernanda. Ortocentro. Ahí está. Entonces vamos a apuntar por aquí la definición que acabamos de mencionar. La recta de Euler es la recta en donde están alineados el circuncentro, que fue el primero de los puntos notables que estudiamos. El segundo fue el baricentro o centro de gravedad y el ortocentro. Bien, así que esa va a ser la definición
de recta de Euler con algunas variantes, ¿no? Entonces, bueno, pues así la puedes poner en tu libro de ejercicios. Pero aunque no viene en su libro de ejercicios, y de hecho pues tampoco es parte del temario, voy a presentarles un nuevo conjunto de rectas notables y también un punto notable que es donde se intersectan ese conjunto de nuevas rectas notables y que es posible que en secundaria te hayan hablado de estas rectas notables que voy a presentar en GeoGebra, no en el apunte, no en nuestro libro, sino directamente en GeoGebra. Así que aparezcamos nuevamente GeoGebra. Así que un segundo, ahí está GeoGebra. Ahí tenemos todavía la recta de Euler en GeoGebra. Pero por lo pronto pues vamos a quitar la recta de Euler y vamos a esconder otra vez el ortocentro, vamos a esconder el baricentro y el circuncentro. Ahí está. Bien, para presentar estas otras rectas notables que en GeoGebra son muy fáciles de construir, pero que en tu libro o en una hoja en blanco no es tan fácil. Esas rectas notables recibían el nombre de bisectrices y por aquí hay una herramienta en GeoGebra para las bisectrices, que son rectas especiales. Aquí donde está el botón de perpendicular, abajo está precisamente la etiqueta de bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Bueno, pues es una línea recta cuya característica podríamos decir que divide a un ángulo exactamente a la mitad, o sea, en dos ángulos iguales. O también se puede decir que es la recta que formada por todos los puntos que equidistan ya no de otros dos como la mediatriz, sino más bien de dos segmentos, ¿no? Entonces, bueno, tracemos la bisectriz para explicar eso. Si yo trazo con este punto y este, como cuando mido ángulos, o sea, con tres puntos, ahí se está trazando la bisectriz en el punto del medio. O sea, primero seleccioné B, luego C y luego A. Ah, pues esta recta se llama bisectriz. Y la característica que tiene es que este par de ángulos, o sea, este ángulo y este, miden exactamente lo mismo. O sea que serían ángulos congruentes entre sí. Bien, bueno, para construirla, pues lo que hacías en secundaria era poner la punta de un compás y hacer una marquita por acá, otra marquita por acá, y luego con esa misma abertura, poniendo la punta del compás en esas marquitas, se ponía un tachecito por acá y otro por acá, ¿no? O sea, bueno, un par de líneas para formar un tachecito y se trazaba la bisectriz. Pero bueno, si te hicieron hacer eso en secundaria o no, no importa. Lo importante es que todos los puntos de la bisectriz, o sea, si yo pongo este puntito y digo, ¿qué característica tiene? Ah, bueno, pues la distancia que existe de este punto, lo voy a marcar con un segmento. La distancia más corta desde este punto hacia este lado, hacia este segmento, es la misma que la que existe desde este punto a este otro segmento que están formando el ángulo que partiste a la mitad. Bien, así que eso ocurre con cualquier punto de la bisectriz, o sea que está formado por todos los puntos que equidistan ya no de otros dos puntos, sino de este par de lados que forman el ángulo, ¿no? Bien, pero bueno, como les platicaba esto, nada más quiero que lo entendamos con ayuda de GeoGebra, vamos a quitar también ese punto y que ahora con ayuda de GeoGebra pues tracemos otra bisectriz. Por ejemplo, la bisectriz que pasa por el vértice B se va a poder trazar seleccionando primero el vértice A, luego el vértice B y luego el vértice C. Ahí ya se intersectaron dos bisectrices. Y si quiero trazar la que pasa por el vértice A, entonces selecciono B, luego A y luego C. Y pues, como ocurrió con las otras rectas notables, las tres bisectrices se intersectan en un único punto. Y el nombre que recibe ese punto es incentro. Así que vamos a anotarlo ahí. Incentro, por si lo quieres apuntar. El incentro, pues así como dijimos que las anteriores eran la intersección de las medianas o la intersección de las alturas o la intersección de las mediatrices, el incentro es la intersección de estas rectas especiales que llamamos bisectrices. Bien, y tiene una propiedad especial que también puedo aprovechar ahorita para mencionar. La propiedad especial que tiene es que el incentro, al estar a la misma distancia de este lado
y también de este lado, y también de este lado, por la definición que acabo de dar de bisectriz, entonces lo que se puede formar con el incentro es una circunferencia, vamos a tratar de trazarla, una circunferencia que si la extiendo hacia el punto más cercano de alguno de los lados, automáticamente, nota, toca a los otros dos, ¿verdad que sí? Así que se puede decir que el incentro es el centro de la circunferencia más grande que puedes trazar dentro de un triángulo. Bien. Y bueno, nada más para que esto, al mover el triángulo, no genere por ahí algunos errores, hago un truquito por acá. Voy a utilizar la herramienta de perpendicular para indicar cuál es el punto más cercano al incentro en este lado. Entonces, mira, trazo esta recta perpendicular y voy a marcar la intersección, que sería este puntito, y que es el más cercano al incentro. Y ahora voy a borrar esa recta perpendicular para que no nos haga bolas. Si yo desde el incentro trazo un círculo hacia ese punto, que es el más cercano de este lado, automáticamente esa circunferencia toca a los otros dos lados, pero en un solo punto, sin atravesar a esos dos lados. O sea que se dice que es la circunferencia tangente a los tres lados del triángulo. O al revés, que los tres lados del triángulo son tangentes a esa circunferencia. Y que ahora sí, ya puedo mover el dibujo para que veas que el incentro siempre es el centro de una circunferencia, de la circunferencia más grande que puedes trazar dentro del triángulo, ¿verdad? Y por lo mismo, comparte una característica que mencionamos del baricentro. ¿Qué característica será la del incentro y que no tienen ni el circuncentro ni el ortocentro? ¿Qué tiene de especial el incentro para cualquier triángulo? Platícame en el chat. Espero que no se me haya ido el internet porque hubo un bajón de luz. Nadie sabe, nadie supo. Ah, sí, ya me lo puso Luna. Que siempre está dentro, ¿verdad? Entonces, bueno, y Montserrat Pozo siempre está dentro del triángulo. Bien, es correcto. O sea, igual que el baricentro, nada más que no están en la misma posición, el incentro y el baricentro siempre están dentro del área del triángulo y no así el ortocentro o el circuncentro, que por acá también tenía aquí arriba, ¿no? Entonces, mira, el ortocentro entonces está por allá, lejos. A veces está afuera, a veces está dentro, igual que el circuncentro, ¿no? Pero el incentro y el baricentro, entonces el incentro está por acá, entonces siempre están por dentro del triángulo, o sea, dentro del área del triángulo. Bien, bueno, esto entonces no lo vamos a trazar nosotros, nada más quiero, si acaso, pues platicar, y vamos a ponerlo en el resumen, qué es lo que ocurre con el incentro, y qué es la intersección de estas rectas que llamamos, bisectrices. Pero el incentro, bueno, pues no es parte del temario realmente, y les voy a decir también por qué. Vamos a esconder esa circunferencia. Vamos a esconder también las bisectrices. Y vamos a dejar por ahí precisamente, también vamos a esconder este puntito que nos sirvió como punto auxiliar. Y vamos a hacer notar algo. Hace rato teníamos trazada esta que fue la recta de Euler. ¿Dónde quedó? Creo que está por acá. No, ya se me perdió. Así está por acá. Esta es la recta de Euler, ¿no? Bueno, pues nota que a diferencia de los demás puntos que son el ortocentro, el baricentro y el circuncentro, el incentro no está alineado con estos tres puntos, así que como que se sale del esquema. Bien, si estuviera alineado sería pura y mera casualidad, como por ejemplo ahí, ¿no? Entonces es casualidad, pero normalmente no está alineado este incentro. Bien, ok, así que bueno, habiendo dicho esto, regresemos al apunte y ahora vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de presentar.
Tenemos ahí todavía la recta de Euler, pero avancemos por acá. Ah, sí, miren, pensé que no lo tenía. Sí, sí, vamos a trazar estas bisectrices. Sí, ok. Así que, bueno, tracemos las bisectrices. Y bueno, pues decíamos, las bisectrices pasan por un vértice y tienen que dividir al ángulo a la mitad. Así que, bueno, pues para dividir el ángulo a la mitad tenemos estos puntos auxiliares para que no tengamos que usar compás o herramientas de dibujo. Es que aguántenme porque esto como que cuesta trabajo. Ahí está. Bien. Y vamos entonces a prolongar estas líneas. Es decir, que esta es una de las bisectrices. Esta es otra de las bisectrices. Vamos a prolongarla de este lado. Y esta es la última bisectriz. Ok, las tres bisectrices dijimos entonces que se intersectan en un único punto y este punto que siempre está por dentro del triángulo dijimos que recibe el nombre de incentro y vamos a apuntar eso. El incentro es la intersección de las bisectrices. Le ponemos ahí su flechita. Pero al mismo tiempo, el incentro es el centro de una circunferencia especial, para lo cual, bueno, pues voy a sacar el compás, nada más que ahí el problema va a ser que necesito hacer esto más grande. A ver si me deja hacerlo más grande. Sí, primero dejen contar todo, porque mi compás, pues como que tiene un cierto límite por ahí. Bien, así que pongo esto por acá. Sí, más arriba. Ahí está. Sí. Si o sea, si en tu libro de ejercicio está tratando de hacer la circunferencia, bueno, pues notarás que es una circunferencia relativamente pequeña y puede que el problema que tengas al trazarla es el mismo que voy a tener yo con mi compás. Así que bueno, el compás en este caso, pues esta es la mínima abertura que me permite trazar y bueno, pues o sea, es una cantidad de más de dos cuadritos, por lo menos en mi caso, y a lo mejor tú tienes un problema semejante, ¿no? Entonces puedes usar el compás, entonces poniéndolo aquí y tratando de hacer que la distancia sea, pues hay una distancia muy pequeña. Entonces vamos a tratar de hacer la distancia pequeña, pero mira, entonces no me alcanza el compás. Entonces, bueno, pues hay otra alternativa y es para los que usan, por ejemplo, una plantilla de Gioser. Entonces, bueno, pues ya tienes ahí tu plantilla y pues ahí nada más es cuestión de hallarle el tamaño correcto a la circunferencia, que es lo que voy a hacer yo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos hace rato, el incentro es el centro de la circunferencia tangente a los tres lados de este triángulo. Mira, ahí ya me pasé, de este lado ya no es tangente, entonces tiene que ser un cierto tamaño especial. Bien, más o menos por ahí quedaría. Por aquí más o menos. Y espero que ahora sí esté bien. Ok. Entonces, bueno, pues ahí está. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita. Vamos a poner eso incluso. Esta circunferencia que acabo de poner es una circunferencia inscrita. Si tú recuerdas, la clase pasada apuntamos que el circuncentro es el centro de una circunferencia circunscrita, o sea que rodea al triángulo pasando por sus vértices. Y esa es la diferencia entre las palabras inscrita y circunscrita, y por eso este punto se llama incentro. Y cuando rodeas al triángulo, el centro de esa circunferencia se llama circuncentro porque es el centro de una circunferencia circunscrita. Así es más fácil recordar este tema. Bien, ok. Así que, pues, ya trazamos esto. Pensé que no lo tenía en el apunte, pero sí creo que este año lo agregué. Ok. Y bueno, lo que me falta aquí es mencionar qué características tienen las bisectrices. Bueno, pues con una sola característica va a ser suficiente. O sea, un solo paréntesis. Y lo que dijimos de especial de las bisectrices es que dividen al ángulo a la mitad. O sea que si yo en este triángulo digo que todo este es el ángulo alfa, bueno, pues aquí se forma exactamente la mitad de alfa. O sea que aquí le pongo alfa diagonal 2
para acordarme que las bisectrices dividen a los ángulos a la mitad, ¿no? Y con eso es suficiente para recordar qué características tienen las bisectrices. Bueno, si no hay preguntas sobre estas rectas notables, podemos pasar al resumen de esta parte de teoría de la unidad antes de continuar con este tema de el triángulo y su geometría. Y el resumen entonces está en esta tabla. Bien, en esta tabla, bueno, pues tenemos por columnas, en la primera columna, el nombre de las rectas notables que les presenté desde la clase pasada. En medio, qué características tiene cada una de esas rectas notables. Y a la derecha, cómo se va a llamar el punto de intersección de las rectas notables que estudiamos. Comenzando con la primera de las rectas notables que les presenté desde la clase pasada, y el nombre que debemos poner aquí es el nombre de mediatriz. La mediatriz era una recta que tenía dos características que voy a abreviar por acá, en este par de paréntesis, así que checa tu apunte y dime en el chat cuáles eran esas dos características de las mediatrices. Nadie se acuerda. Me debieron haber apuntado. Ah, ya me lo puso Guadalupe, nada más que hay una falla por ahí. Guadalupe me pone punto medio y vértice. No, ese no era la mediatriz. Y ya me lo puso Abril. Punto medio del segmento y perpendicular a ese mismo segmento. Así que también me lo puso María Fernanda. Punto medio y el símbolo de perpendicular, que es esta sillita, ¿no? Bien, es correcto. Bien. También me lo puso Ash. Ok. Y por último, a la columna de la derecha, vamos a recordar cómo se llama el punto de intersección de las mediatrices. Ya me lo puso Isabela. Se llama circuncentro. Entonces estamos resumiendo, sin tener que hacer los dibujos, pues cuáles son, qué es lo que estudiamos desde la clase pasada. Ahora voy a poner en el segundo renglón el nombre de la segunda recta notable que estudiamos, aunque bueno, el orden podría variar aquí, así que para que todo el mundo estemos en el mismo canal, le voy a poner yo el nombre que es mediana. Estudiamos a las rectas llamadas medianas y también dijimos que tenían dos características y cuáles eran, ya me lo están poniendo en el chat. Ahora sí, Ashley y Aranza y Jefferson y María Fernanda y otros me están poniendo punto medio y vértice opuesto. Y bueno, pues con que yo ponga PM y B, bueno, pues el vértice tiene que ser el opuesto. A ver, ¿a qué me refiero? Si yo trazo un triángulo cualquiera, así. Y de repente digo, ah, pues la mediana tiene que pasar por este punto medio y por un vértice, pues ni modo que pase por este vértice o por este vértice, o sea, sería nada más una prolongación de ese lado, así que estás obligado a que pase por el vértice opuesto para que tenga sentido, ¿sí o no? Entonces, bueno, por eso, con la pura letra V es suficiente, ¿no? Bien, ya se soltó la lluvia bastante feo. Espero que no se me vaya la corriente eléctrica. Bien, así que si me salgo ya saben por qué es. Bien, punto medio, vértice opuesto y punto de intersección entonces se llama, ya me lo están poniendo en el chat, baricentro o centro de gravedad. Vamos a ponerle el nombre más común que es baricentro. El prefijo vari, que bueno, ustedes estudiarán en su clase de etimologías, en palabras como bariatra, entonces tiene que ver precisamente con el peso, ¿no? Entonces, bueno, así que es el centro de peso o centro de gravedad. Bien, ok. Y por último, no es cierto por último, no, más bien en el siguiente renglón vamos a poner el nombre de la siguiente recta notable que estudiamos, que fue la altura.
Bueno, lo que mencioné hace rato es que a diferencia de la mediatriz y de la mediana, la altura no tiene el prefijo media. Entonces, no debe pasar por el punto medio. Si tiene el prefijo media, pasa por el punto medio. Ya nada más tienes que recordar si es mediatriz, que es perpendicular, y si es mediana, que pasa por un vértice. Pero si la altura no tiene prefijo media, no es obligatorio que pase por el punto medio, pero entonces voy a ayudarte con un truquito por acá. Si la altura no pasa por el punto medio, lo único que falta es combinar estas dos características de arriba. Pasa por un vértice y es perpendicular. Y las puedes poner en el orden que quieras, ¿no? Entonces pasa por un vértice y es perpendicular. ¿A quién? Bueno, pues al lado opuesto. Así que esas son sus dos características que comentó Fernanda. Vértice y perpendicular al segmento. Ok, el segmento opuesto sería. Bien. Y el punto de intersección de las alturas se llama, y ya me pusieron en el chat, se llama ortocentro. Muy bien. Entonces, ya me contestó por ahí. Abril, Jefferson y Guadalupe. Ok. Ortocentro. Bien. Y bueno, pues antes de llenar el último renglón para la última recta notable que estudiamos, vamos a poner una llave por acá para decir que el circuncentro, el baricentro y el ortocentro están alineados ¿en dónde? En la ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Recta de qué. Y ya me lo pusieron en el chat. Recta de Euler. A diferencia de el último punto notable que es para el último renglón, la llave nada más incluye los tres primeros puntos notables. Bien, y el último punto notable, entonces lo vamos a poner aquí con este naranja. Bueno, pues la recta notable se llamaba bisectriz. ¿Qué características tenía? Bueno, a diferencia de los de arriba, tenía una única característica que era dividir a los ángulos. Recordando que normalmente en matemáticas, cuando usamos una letra griega, por ejemplo la letra griega alfa, normalmente se refiere a ángulos. Letras griegas minúsculas se suelen referir a ángulos. Así que tomo un ángulo cualquiera del triángulo, lo divido entre dos. Entonces, esa es la característica suficiente para decir que es una bisectriz, ¿no? Y que el punto de intersección de las bisectrices, como dijimos que se llama, y ya me pusieron por ahí, Guadalupe puso incentro, muy bien, también María Fernanda. Ok, incentro. Listo. Entonces, pues ese es el repaso de lo que acabamos de estudiar ahorita. Y bueno, pues les platicaba también la clase pasada. En esta unidad, saberse este tema son preguntas de teoría, no hay ejercicios. O sea, se les puede preguntar cómo se llama el punto de interacción de las tres mediatrices. Ah, pues se llama circuncentro. O al revés. El incentro es la intersección de qué rectas notables. Ah, pues de las bisectrices, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, también entre las cosas que se pueden preguntar son de los cuatro puntos notables del triángulo, estos son los puntos notables, ¿cuál o cuáles de ellos siempre están dentro del triángulo? Entonces, bueno, vamos a anotar eso. Los que están siempre dentro son estos dos. Aquí le puedo poner incluso unas llavecitas, ¿no? Entonces, pongámosla aquí con color rojo. Ahí está. Entonces le puedo poner estos siempre dentro del triángulo. No, perdón, no es el baricentro del ortocentro. Ay, perdón, ya me estaba equivocando. Vamos a borrarlo por acá. ¿Cuáles son, aparte del baricentro, cuál otro siempre está dentro del triángulo? Y ya me dijeron, el intercentro. No, no es el intercentro, es el incentro. Ok, entonces bien. El baricentro y el incentro. Entonces, por ahí algunos también se equivocaron como yo. Por ejemplo, por ahí me pusieron ortocentro e incentro. No.
el baricentro y el incentro siempre dentro del triángulo, ¿no? O sea, estos dos. Vamos a prolongar esta línea. Siempre dentro de estos dos, ¿no? Y vamos a quitar esta marca. Ahí está. Solamente estos dos. El baricentro y el incentro son los únicos dos que siempre están dentro del triángulo, ¿no? Y ya platiqué por qué. Y los otros dos, el circuncentro y el otro centro, a veces están adentro del triángulo, a veces están afuera y a veces están sobre el triángulo, ya sea sobre un vértice o sobre un lado, ¿no? Bien, ok. Eso depende de qué tipo de triángulo tengas, si es acutángulo, si es obtusángulo o si es rectángulo. Bien, así que bueno. Pues ya, este es el resumen y esta es la parte de teoría correspondiente y donde se va a necesitar de nuevo esta teoría o por lo menos parte de ella va a ser para la siguiente unidad donde tengamos que dar la ecuación de una de estas rectas notables, o sea, te pueden preguntar, da la ecuación de la mediatriz o da la ecuación de la mediana o bien que te pregunten las coordenadas en el plano cartesiano de alguno de estos puntos notables. Entonces, bueno, pero para eso primero tenemos que, pues, presentar el plano cartesiano y eso va a ser hasta después de la página 30. Bien, bueno. Nos quedan entonces todavía unos minutos de clase y bueno, pues lo que sigue por acá es un tema muy conocido que a lo mejor no lo viste en secundaria, pero por lo menos espero que lo hayas estudiado para tu entrada a la prepa en el Comipems y que es el tema de teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, pues teorema de Pitágoras dentro de este tema de la unidad que es el triángulo y su geometría. Bueno, pues lo que estamos estudiando específicamente se llama trigonometría y lo más básico de trigonometría es hablar de triángulos rectángulos como el que aparece por acá. Aquí tengo este triángulo rectángulo y bueno, ahorita explico por qué tiene estos cuadrados ahí incluidos. Pero aquí entonces se ve el símbolo de ángulo recto. Entonces tienes a este triángulo rectángulo. Y que, bueno, pues vamos a tomar este triángulo rectángulo. Déjenlo copio así. Déjenlo junto. Y lo pongo por acá, de este lado. Para mencionar en qué consiste esto que llamamos teorema de Pitágoras. Y por qué tenemos este dibujo aquí a la derecha, que es una de las demostraciones de este teorema de Pitágoras. Bien. Y pues les platicaba, bueno, pues espero que esto lo hayan estudiado en secundaria o por lo menos para su examen de Comipems, pero que pues voy a presentar el tema como si nadie lo supiera. Empezando por decir, si esto es un triángulo rectángulo que ya estudiamos hace varias clases, bueno, el nombre que reciben los lados es un nombre especial y exclusivo para los triángulos rectángulos. En los triángulos rectángulos, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa. Y bueno, en este caso es el lado horizontal, pero el triángulo puede estar en cualquier otra posición, no tiene que estar forzosamente así, o sea, puede estar girado, por ejemplo, puede estar así o puede estar así, o sea, lo importante es que tenga un ángulo de 90 grados para hacer un triángulo rectángulo y el lado más grande, que por cierto también es el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. Bueno, pues pongamos ese nombre por acá. Este lado más grande es la hipotenusa. Y pues en este caso es desde este vértice a este, pongámosle por aquí unas flechitas, unas acotaciones. Esta es la hipotenusa, que es el lado más grande, ¿no? Bien, así. Y los lados más cortos también tienen un nombre especial, así que recuérdenme cómo se llaman este par de lados más cortos. Bien. Y me dice Abril, y los otros dos se llaman catetos. Nada más que por ahí uno de ustedes me menciona lado opuesto y adyacente. No, cateto opuesto y adyacente tampoco. En teorema de Pitágoras no se necesita distinguir cuál es cuál. Cuando ustedes mencionan cateto opuesto y cateto adyacente, pues se necesita decir opuesto a quién o adyacente a quién, sabiendo que la palabra adyacente se refiere junto a. Así que no, ahorita no nos importa cuál es cuál, simplemente estos dos lados se llaman catetos. Bien.
Y el teorema de Pitágoras te lo debieron presentar en un enunciado. Nada más que luego cuando les pregunto el teorema de Pitágoras me dicen cosas raras como que, el teorema de Pitágoras decía que a cuadrada más b cuadrada es c cuadrada. No, espérame. Estas son las letras que se utilizan si nombras a los lados y en un orden especial, ¿no? Y aquí yo no tengo ninguna letra. Solamente puedes establecer la fórmula cuando tienes letras en el triángulo. Pero el teorema de Pitágoras te lo debes saber más que como una fórmula, como un enunciado que voy a transcribir por acá. Vamos a apuntarlo con un cuadro de texto. El teorema de Pitágoras se enuncia de la siguiente manera. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y bueno, cuando decimos la suma de los cuadrados se refiere a que cada uno de los catetos tiene una cierta medida y que esa medida, o sea, si la medida es 3 o la medida es 2 o la medida es 5, esa medida se debe elevar al cuadrado o lo que es lo mismo, multiplicar por sí misma, ¿no? Bien, y la suma de los cuadrados de estos catetos siempre va a ser igual al cuadrado de la medida que llamamos hipotenusa. Bien, ok. Y que ahora sí, si tú quisieras ponerle letras a los catetos y a la hipotenusa, entonces podrías, por ejemplo, utilizar para este cateto la letra A, para este otro cateto la letra B y para la hipotenusa la letra C. Entonces, ahora sí, después de haber enunciado el teorema, puedes decir, pues la suma de los cuadrados sería A cuadrada más B cuadrada y esto es igual al cuadrado de la hipotenusa que sería c cuadrada, ahora sí. Pero si tú de antemano te equivocas en las letras, esto no siempre se cumple, o no que te equivoques, sino más bien que las cambies de lugar. Si tú, por ejemplo, en vez de poner la letra B aquí, la pones en la hipotenusa y la C la pones en este cateto, pues ahora esto estaría mal, ¿verdad que sí? Así que por eso no la debes aprender como una fórmula, sino como un enunciado. Así que regresemos las cosas como estaban. Ok, ahí está. Listo. La suma de los cuadrados de los catetos siempre es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es el enunciado del teorema de Pitágoras. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita aquí a la derecha es una de las demostraciones. Hay cientos de demostraciones, pero bueno, esta es una de las demostraciones gráficas que son como que las más fáciles de entender, pero hay demostraciones algebraicas y demostraciones de otro tipo. Bien, ok. Y me dice María Fernanda, a mí me dijeron que la letra C normalmente es para la hipotenusa. ¿Es cierto o no importa el orden de las letras? Bueno, te voy a platicar algo. Eh, Digo, esto es para la última unidad, que es la de cónicas, pero por ahí en una de las cónicas, específicamente lo que es, pues no recuerdo si la elipse o la hipérbola, déjame acuerdo. Sí, en la hipérbola. La hipérbola hace unas clases les había mencionado que parece como si fuera un par de parábolas encontradas. Y pues bueno, te platico por ahí que estrictamente se pone desde el centro estas tres medidas. Se pone esta medida hacia este punto, hacia el punto más cercano desde el centro, que se le denota con la letra A. Bien, esta otra medida que se denota con la letra B y esta última medida que se denota, no es cierto, sí, perdón, A, B y esta última medida que se nota con la letra C, la voy a poner aquí con rojo y que es hacia un punto especial que se llama foco. Bien, sucede que esta medida también es la que ocurre desde aquí hasta acá. Entonces, sí es cierto, ahí la hipotenusa sería este lado C. Eso es en la hipérbola. Pero ahora te platico en la elipse. En la elipse eso cambia. Entonces, bueno, déjate trazo una elipse. Por acá. En la elipse, los nombres que se utilizan por acá son desde el centro, desde aquí hasta acá se le conoce como el parámetro A. El parámetro B es la distancia del centro hacia acá, sin decir
sin mucho detalle, porque en realidad no es el punto. Y hay una tercera distancia que es la distancia C hacia un punto especial por acá, de tal manera que si yo tomo la distancia A desde este punto, es la misma que se forma aquí también, o sea que tanto de aquí para acá está A como aquí también. Ahora nota, en este caso la A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Así que no, si te dijeron que normalmente la C es la hipotenusa, no, no siempre. Entonces no, no es obligatorio, pues. Entonces, bueno, pues quitemos eso. Esto es para cuando estudiemos las cónicas, si es que nos da tiempo en este curso. Y bueno, pues no, lo mejor es nombrar al teorema de Pitágoras con su enunciado. Y bueno, entonces para terminar la clase de hoy, antes de hacer ejercicios, dejen quito también esta elipse, antes de hacer ejercicios, bueno, pues vamos a explicar esta demostración gráfica que se conoce como la demostración de Perigal. Bien, bueno, pues la demostración de Perigal consiste en literalmente trazar los cuadrados de los catetos. Por ejemplo, si yo tengo este cateto, déjenlo pongo con la regla. Si tengo este cateto, al multiplicar este lado por sí mismo, se forma literalmente esta área. Y por eso multiplicar un número por sí mismo, pues se llama elevar al cuadrado. O sea, esta medida es A. Esta medida también es A. Y el área es A cuadrada, ¿verdad que sí? Ahora, si yo tomo este otro cateto que estoy marcando aquí con esta línea azul, así, es el cuadrado de B, o sea que habíamos dicho, si esta es la letra B, bueno, pues B está por acá, por B, toda el área que está adentro, lo voy a poner aquí, es B cuadrada, ¿verdad? Con negro. Bien, B cuadrada. Y bueno, de lo que trata esta demostración es de mostrar que si sumamos esta área A cuadrada con esta área B cuadrada, se forma exactamente el cuadrado de la hipotenusa, siendo el lado C. O sea que si aquí le pongo la letra C por acá y encerramos este cuadrado, pues mostremos por acá que todos estos pedazos caben aquí y bueno, ahí se ve gráficamente, pero pues vamos a ser más explícitos. La idea es cuadrado del mayor de los catetos, primero localizar el centro. Que localizar el centro de un cuadrado no es nada difícil. O sea, por ejemplo, si yo quisiera localizar el centro de este cuadrado, lo que haría es trazar un par de diagonales, ¿verdad que sí? Entonces ahí está el centro del cuadrado. Así que si tú localizas el centro, pero de este cuadrado, entonces desde este centro vas a trazar una recta paralela a la hipotenusa. Ahí está. Y una recta perpendicular para dividir a este cuadrado en estos cuatro pedazos. Entonces si tú tomas este pedazo, déjenlo marco con rojo, este pedazo y lo colocas en esta esquina, este pedazo en esta esquina, este otro pedazo, déjenme aquí, lo marco también con rojo, en esta esquina y este último pedazo por acá. El espacio que queda en medio es exacto para poner este último cuadrado aquí, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, pues ahí estaría esta A cuadrada y pues ahí se está mostrando que el teorema de Pitágoras se cumple literalmente. Bien, ok. Y bueno, pues ¿cómo se va a utilizar este teorema de Pitágoras? Necesitamos ver algunos ejemplos, ahí tenemos algunos en el libro, pero pues ya no nos da tiempo de verlos esta clase.